Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, una vez más a este podcast Conversando con. Hoy nos encontramos probando un formato diferente y en eso me refiero a que voy a estar hablando yo solamente porque quiero contarles un poquito de cómo empezó un poco este proyecto. Además de que quiero probar también cómo sería hablar con ustedes directamente sin ningún invitado, que creo que no lo hemos hecho a no ser de alguno de los primerísimos programas en los que estábamos en vivo. Tal vez estaba yo solo, no sé. Pero bueno, entre esas quiero comentarles que bueno, estoy muy agradecido con todo el trabajo, estamos muy agradecidos con todo el trabajo, con toda la forma en que nos han apoyado en este primer año del podcast como tal. Que bueno, ahorita les contaré que llevamos mucho más tiempo grabando y que tenemos mucho más tiempo y programas guardados, pero bueno, eso va un poco más adelante. Por ahora, bueno, me presento como ya todos ustedes me conocen. Mi nombre es Santiago Mercado. Soy el cofundador del Club de la Serpiente y el San de nuestro título de podcast Conversando con Ann y San. Ann es la cofundadora, Angélica, que bueno, ya que le mando un saludo porque pronto, muy pronto lo vamos a ver. Y pasa que este proyecto del Club de la Serpiente nace más o menos en 2021. Estábamos todavía en momento pandemia. Eso que pasó hace ya 3 años, cuatro, no, 4 años, como pasa el tiempo. Pero bueno, y em, empezamos a reunirnos 5 personas al principio, luego 6, luego 7, a, no sé, una suerte de conversatorio, club de lectura y parchadero. Que bueno, los oyentes que no son de Colombia, parchar es como pasar el rato, o sí, más o menos eso. Y esto lo hacíamos por las noches, nos reuníamos por esta hermosa plataforma llamada, primero lo hacíamos por Meet y luego pasamos a hacerlo por Zoom. Así que empezamos a aprovechar todo lo que estaba saliendo, toda la tecnología nueva, porque pues todo el mundo conocía Skype hace mucho tiempo. Existían otras formas de videollamada, pero solo explotó como su utilidad durante esta pandemia. Y empezamos a darnos cuenta de que, bueno, uno, a los que yo considero precursores de todo el proyecto del Club de la Serpiente, que algunos se encuentran todavía con nosotros, otros han partido a otros lugares a hacer sus cosas y de verdad que muy bien por ellos. Súper buena onda, ¿no? Y entonces empezamos a reunirnos y a darnos cuenta que esto nos gustaba. Que nos gustaba hablar de literatura, que nos gusta mucho hablar de filosofía, que nos encantan las teorías locas, que nos encanta hacer una crítica con fundamento acerca de ciertas cosas que están pasando y tener una visión crítica acerca del mundo. Entonces, cada noche, diría yo que al principio era casi todas las noches de la semana y nos sentábamos a grabar desde las 8:30, em, que al principio de hecho ni siquiera grabamos. O sea, nosotros empezamos a reunirnos solo por parchar, por pasar el rato y teníamos una lista de cuentos. Entonces nos sentábamos como a analizar un cuento, y lo leíamos entre todos y cada uno daba como su opinión, cada uno aportaba algo, su interpretación,
su modo de ver las cosas. Y yo creo que eso fue como construyendo en últimas em, algo muy interesante que nos llevó hasta cierta noche en la que uno de nuestros miembros de ese momento, y que bueno, todavía lo es, solo que ya no se encuentra en el país, Fatoni Kenichi, em, dijo, después de que yo diera un tremendo speech acerca de básicamente mi tesis de pregrado, que era sobre el absurdo, y que ese día estaba como yo preparando cosas y quería como hablarle un poco de lo que era la filosofía del absurdo y como está tan relacionada a esta obra del escritor Albert Camus, pues perfecto porque les podía leer algo de literatura que tenía esos tintes filosóficos que, bueno, tanto me gustan. Yo en mi actual investigación de maestría sigo trabajando con cosas similares y em, Kenichi nos dice, hey, ¿saben qué? Kenichi en ese momento ya se estaba, ya no recuerdo si estaba allá en España, donde estaba, o en Francia, ya no recuerdo dónde estaba primero, porque ahora se fue. Estaba diciéndonos como, chicos, de verdad que esto es algo único. Deberíamos empezar como a grabarnos, a crear una suerte de formato de podcast, a intentar compartir todo esto que estamos haciendo, porque la verdad es que no tiene desperdicio pasar 5 horas, bueno, sí, sí que tiene un poquito, pasar 5 horas grabando un programa que era básicamente un programa de club de lectura que tenía análisis de cuentos, análisis de poemas, interpretación en vivo, o sea, era algo súper completo. eh, y bueno, estos programas se llamaban Las hojas de otoño, que mm, no recuerdo si ahora al principio de la primera temporada de nuestro podcast creo que hay un par publicadas em, que bueno, son literalmente grabaciones de 2021, que tengo un montón, porque bueno, ya a eso vamos. Empezamos a grabar y que bueno, ahora les puedo contar incluso un poco de cómo surge el nombre del club, em, porque nosotros empezamos a grabar y nuestra novela como tal, macronovela, porque siempre leíamos cuentos todas las noches o cuentos largos o poemas. Nuestra novela como de club de lectura era Rayuela del escritor argentino Julio Cortázar. Y pasa que nosotros nos pusimos como meta, a mí sabrán quienes conozcan la novela que esta novela se puede leer de diversas maneras. Cortázar nos dice dos, o bueno, tres realmente, si se quiere uno poner más metafísico. Pero en principio son dos maneras, o tres. Y la primera es leer desde el primer capítulo como hasta el capítulo, si no estoy mal, 73, donde en teoría se acaba la primera manera de leer Rayuela. Y la segunda es un orden que él nos da, que puede ser como, no sé, capítulo uno, luego el 135, capítulo 2 y luego el 74. Y así se va armando una historia. Y por eso esta novela también es muy interesante porque es como un juego. Y esa tercera forma de las que les hablaba hace un rato, es en desorden. Literalmente tú podrías abrir Rayuela en cualquier parte, saltar a otra lejana anterior y tendría más o menos sentido la historia que estarías armando y por eso es más o menos un juego. Entonces, nosotros, por sugerencia mía, empezamos a leer Cortázar, digo Rayuela, y em, vamos al segundo capítulo, si no estoy mal, donde nuestros personajes protagonistas de la novela eh, se, se reúnen y uno de ellos dice una reunión más del Club de la Serpiente. Y en ese momento a todos, porque esto lo hacíamos claramente con cámara y la mayoría que tenía la cámara encendida, se le iluminó la mirada. Y ahí es donde aparece el nombre de nuestro club cultural, el Club de la Serpiente. De ahí viene y empezamos
a seguir leyendo esta obra tan genial que es Rayuela, pero a la siguiente sesión ya lo que estábamos haciendo se llamaba el Club de la Serpiente. Entonces, como para hacer un poquito de historia ahí de lo que es el club, da pie a pensar en todos los momentos que pensamos que no iban a salir en ninguna parte, que hicimos muchísimo tiempo, diría yo, un mes entero, reuniéndonos todas las noches para hablar de literatura, de arte, de filosofía, ciencia, mejor dicho, hacíamos de todo. Y justo ahí empezamos a grabarnos. Empezamos a grabarnos y no recuerdo si este momento del que les estoy hablando, de cuando a todos se nos iluminó los ojos y estábamos leyendo el segundo capítulo, está grabado. Debería revisarlo, pero creo que sí, o muy probablemente después de ese día hayamos empezado a grabar. Entonces, siguiendo con esto de nuestro proyecto, nosotros hacíamos muchísimas cosas y pasábamos horas. Y con horas me refiero es, nuestras sesiones empezaban a las 8:30. Más o menos todos estaban ahí a esa hora porque en ese momento yo creo que el punto más alto de reflexión a nivel de edad o de juventud cercana era o estar todo el día viendo TikToks o directamente sentarse a reunirse en una videollamada con sus amigos. Yo estuve en todo tipo de videollamadas con amigos en la pandemia y pues un montón de, como no sé cómo llamarlos, como aficionados, como encantados, como enamorados de la literatura, del arte, de todo esto, pues no nos parecía nada raro sentarnos desde las 8:30 de la noche a hablar de eso que tanto nos gustaba. Y teníamos nuestros sorteos, entonces cada noche decíamos recomendaciones de cuentos, se hacía una votación, fue muy genial ese tiempo y ustedes no sabrán mucho de eso porque em, no están esos episodios públicos, porque cada episodio, más o menos, y esto es como una media, literalmente cada episodio oscilaba entre las mínimo 3 horas hasta las 5 o hasta 6 horas. Yo diría que el promedio es como 4.5 horas, más tirando a 5. Entonces es muchísimo contenido que hay que editar y que bueno, por suerte tenemos guardado y que en un momento vamos a empezar a editar y sacar como programas aparte dentro del Conversando.com porque realmente hay muchísimo material que a mí en lo personal me gustaría compartirles de lo que hicimos en su momento y que bueno, realmente es, no tiene desperdicio, es algo que no tiene desperdicio. Entonces empezamos todos con nuestros micrófonos del computador, nuestras cámaras del computador, una super confianza y nos pasamos, no sé, el copyright de canciones porque también analizamos canciones, entonces grabamos, todo eso está grabado. em, y fue una experiencia muy interesante, muy linda y yo creo que al momento en que nosotros empezamos a hacer todo esto, empezamos a pensar en formar algo aún más grande. Entonces empezamos a reclutar personas y con empezado me refiero a mí. Comencé a buscar gente que le gustara la literatura, gente que estuviera apasionada por el arte, el teatro y poco a poco nuestro club cultural de 5 o 6 personas pasó a transformarse a mediados de junio de 2021 en lo que conocemos hoy como el Club de la Serpiente. Entonces, esa transformación, esa forma que le quisimos dar a todo esto, se empezó a trabajar en pro de querer llevar de una forma mucho más sencilla el conocimiento, la literatura, el arte a las calles, que no pasó mucho tiempo para que empezáramos a crear eventos que tuviesen ese enfoque, tuviesen un enfoque hacia llevar lo que
tanto nos gusta a nosotros, o nos gustaba a nosotros en ese momento cuando éramos muchos más, eh, hacia afuera, hacia las calles, porque aquí en la ciudad de Barranquilla el enfoque a la cultura, a pesar de que hay mucho material, siempre escasea cuando uno lo busca. Entonces es curioso, como que hay mucho, pero al mismo tiempo no hay. Y eso nos lleva a crear lo que se conoce como el recital Ícaros. Chicos, me enredo la lengua. El recital Ícaros tenía como primera función compartir con quienes tanto tiempo y esfuerzo habíamos invertido pues las cosas que nos gustaban hacer. En este caso, la literatura, el performance, la música. Y aparece en las primeras grabaciones del recital Icaros, que lo tienen en nuestro canal de YouTube, El Club de la Serpiente, así lo pueden buscar. Y todo esto nos llevó a realizar 14 ediciones del recital Icaros, lo cual yo considero que es una de las cosas más interesantes, más bellas, más fructíferas que hemos hecho con el club, porque en paralelo teníamos otras cosas como la revista cultural del Club de la Serpiente, que se llama Revista Ouroboros, que el Ouroboros, como sabrán, es también nuestro logo, porque en un principio queríamos hablar de que el principio de todo lo que estábamos haciendo también podría representar el final de otras cosas. Y que ese ciclo eterno de la serpiente que come su propia cola, que está representado incluso por dos serpientes, una que es un esqueleto de serpiente y una serpiente ya viva en nuestro logo, tiene que ver con justamente esa visión de la vida y la muerte, esa visión de entender cómo es que cada uno de nosotros está aportando desde su forma de pensar, sus maneras, a un proyecto al que realmente no tuvimos apoyo como de mucha gente al principio, porque realmente esto lo hicimos nosotros. Y bueno, poco a poco fueron entrando muchas más personas, teníamos clubes de debate, teníamos nuestro club de lectura, y empiezan a pasar todo tipo de situaciones interesantes dentro del club y se forma lo que ustedes conocen ahora como el Club de la Serpiente. Y este podcast, Conversando con Anisan, empieza en enero de 2022 porque el colectivo Versal, que fue nuestro primer conversando con oficial, porque ya antes habíamos hablado con unos escritores, eh, es una necesidad para nosotros querer mostrar su trabajo. Que el colectivo Versal, entre otras cosas, es un colectivo de teatro aquí en la ciudad de Barranquilla bueno, ya si quieren saber más de ellos pueden ver nuestro podcast, pero eh, nos dio pie a hablar con artistas, algo que nosotros queríamos hacer desde hace muchísimo tiempo y así empezó. Empezamos a buscar la manera de grabar de la mejor calidad. Entonces teníamos nuestro Zoom súper, mejor dicho, configurado. Las horas en la noche, en la mañana, hasta que se nos empezaron a acabar las ciudades de las bandas de la ciudad de Barranquilla y empezamos a buscar bandas, proyectos musicales de otras ciudades de Colombia y justo ahí se nos da el paso hacia ir a lo internacional. Entonces, proyectos internacionales nos escribían, quería salir en el programa. Y todo eso fue configurando lo que ustedes conocen ahora como este podcast que están escuchando y que hoy está estrenando esta, este nuevo formato conmigo hablando, ya esto es casi 20 minutos que llevo. Em, Esto es como un poco ese apartado de historia de cómo surge todo esto. Pero ahora
quisiera como hablarles un poco de cómo es realmente em, estar detrás de todo esto, cómo es pensar en qué compartir, cómo es literalmente estar detrás de bambalinas, moviendo los hilos, intentando luchar por un proyecto em, en todo el sentido, porque el Club de la Serpiente no deja de ser un proyecto que, bueno, estamos trabajando a diario de alguna u otra manera y justo es eso. Yo creo que no es sencillo llevar un proyecto de este tipo, pollo, sin casi que ningún apoyo externo, me refiero como patrocinadores o gente que esté muy metida en el medio y que quiera como salir con uno. Entonces nosotros, bueno, manejamos nuestras cuentas y ya lo hablábamos una vez con Espiral, Colectivo Espiral, em, Espiral Media de Cali. Ellos, bueno, también estuvieron aquí. em, y es esto de la autogestión que toca muchísimas veces ahora, al que nosotros hemos estado un poco acostumbrados desde el principio, porque bueno, no es para nadie un secreto que es complejo llevar este tipo de programas. Poco a poco nos hemos hecho con equipos, hemos pasado de grabar con el micrófono del PC a comprar una consola, a comprar un par de micrófonos, a comprar cables, trípodes, todo eso, para poder mostrar un producto mucho más decente, mucho más pulido y que nos falta muchísimo trabajo todavía, pero que poco a poco estamos trabajando y que en últimas, si uno se pone a pensar realmente en cómo funciona todo esto, es bastante trabajo que con el tiempo uno se acostumbra porque no parece tanto, pero que bueno, gracias a ello hemos podido hacer una gran cantidad de cosas como secciones como el conversando con Gaby Gerardo, que es una sección muy interesante en la que ya sabrán ustedes, queridos oyentes, hablamos de la cultura pop y no solo nos centramos en qué cosas de la cultura pop queremos mostrar, sino qué cosas nos recomiendan ustedes, qué cosas están sucediendo en el momento, como el episodio de Barbieheimer. Y bueno, yo creo que cubriremos, espero, los Oscars, ojalá en vivo, em, porque es un evento que realmente me parece que podemos disfrutar entre todos. Y esto es como, no sé, un adelanto ahí de lo que se viene. Pero sí, entonces no es nada sencillo, pero creo que perseverar y un poco buscar un poco la manera de lograr todo lo que uno como que se propone, y esto suena súper cursi, pero ajá, em, depende de la perseverancia, yo creo, de estar haciendo las portadas, de estar buscando artistas, de estar detrás de cada uno de los miembros para hacer algo, de estar al pendiente, de querer ser mejor cada vez. Creo que esa suerte de perseverancia, esa suerte de manera de ver las cosas es lo que dará frutos. Yo creo que los frutos de nosotros se están empezando a mostrar porque, bueno, nos escuchan más de 20 países en el mundo y la verdad que les agradezco muchísimo en tanto en español como en inglés. Thank you so much. Porque tenemos mucha gente que yo, la verdad es que no sé si es que les gusta cómo suena la voz o directamente que hablan español y están allá, porque tenemos gente que hasta en Egipto nos escucha. Muchísimas gracias, porque sin su apoyo esto no podría ser. Y bueno, nuestros programas en vivo, nuestras charlas y próximos club de lectura, secciones que se vienen para este año,
y van de la mano de todo lo que ustedes nos dicen, de todo lo que nos comentan, así que no se olviden de comentar, de seguirnos en en todas las redes que puedan. En YouTube estamos como el Club de la Serpiente, en Instagram estamos como el Club de la Serpiente Oficial, en Twitter como Club.de la Serpiente. Y bueno, yo creo que a grandes rasgos, esto era más o menos lo que quería hacer, y era hablar un rato con ustedes en el formato más podcast posible, que es básicamente un caster hablando y hablando. Y bueno, yo creo que este formato, que también está un poco de la mano a lo que nosotros hicimos en Twitch, que era sentarnos, y que bueno, volveremos a Twitch cuando tengamos los medios, porque ahora mismo nos contamos con el computador. Mi computador está a punto de explotar con todo lo que le pido. Producimos otros programas que no tienen que ver con el club, pero que gracias al club hemos podido acercarnos, y de verdad yo en este momento me siento muy halagado por todo su apoyo, y de verdad tanto a los miembros que quedan del Club de la Serpiente, que de verdad están ahí prestándome atención cada vez que mando un mensaje, y a pesar de que el grupo se ha reducido muchísimo, y que casi que somos otra vez 5 o 6 gatos, como solíamos decir al principio, hemos estado trabajando muchísimo en esto. Y se vienen cositas, como dicen el meme, se vienen muchas cosas para este año 2024. Una de esas es estos formatos de podcast donde van a escuchar a mí hablando de cualquier cosa interesante, espero, porque aquí me encuentro viendo de frente, no sé, Ulises de Jane Joyce, Un Mundo Feliz, un montón de novelas, cuentos. Y bueno, también les hablaré un poco de mi proyecto de tesis, que en última eso también ayuda muchísimo a hablar, porque justo estoy viendo cuentos completos de Andrés Caicedo. Y todo esto para decirles gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar conmigo. Yo me siento muy feliz de poder compartir este momento tan especial de mi vida con ustedes. Y bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Hoy el capítulo va a ser corto, pero espero que, bueno, les guste muchísimo. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos.